es la diferencia entre el número 1 y las demás estrellas? Quizás hayan hecho esa pregunta más de una vez y el vídeo de hoy da pistas sobre la respuesta, porque Magnus Carlsen afina tanto que su rival comete errores prácticamente imperceptibles. Les advierto que esta partida no tiene tantas combinaciones brillantes como suele ser habitual en esta colección, pero es muy impresionante por otros motivos. Hoy nos vamos con la imaginación a Azerbaiyán, concretamente a la ciudad de Shamkir, donde en 2015 se jugó una edición más del Memorial Gashimov, que es un homenaje a un joven gran maestro que murió muy prematuramente y lo recuerdan cada año con un torneo magnífico. Tan magnífico que hoy con blancas tenemos al ya entonces campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, y con negras nada menos que al francés Maxime Vachier-Lagrave, un jugador de superélite mundial durante muchos años. Carlsen empieza con caballo F3, caballo F6, G3 y Vachier-Lagrave se sale rápidamente de los caminos más trillados jugando B5. Ahora les explicaré un poco los pros y los contras de esa jugada. Alfil G2, alfil B7 y la partida es muy interesante desde aquí, desde el principio. Interesante desde el punto de vista instructivo. También tiene golpes de belleza, pero sobre todo es muy instructiva. Porque Carlsen juega primero caballo A3, puede parecer una jugada un poco extraña, ¿no? Así a primera vista, pero tiene pleno sentido. Recuerden que el problema de avanzar peones es que según avanzan van dejando casillas débiles a los lados, que antes defendían o podían defender y ahora ya no. Por tanto, tiene sentido atacar este peón avanzado, porque si se avanza más, si aquí se juega B4, este caballo saltaría muy bien a C4, y si las negras volvieran a amenazarlo con D5, el caballo podría elegir entre dos buenas casillas, bien saltar a E5 o bien, tal vez mejor, todavía saltar a A5 atacando el alfil de B7. Por tanto, de momento, Vachier juega A6 defendiendo el peón, pero Carlsen insiste, C4. Esta, como verán más adelante, es una jugada importante porque parte del plan de Carlsen para enfrentarse a esta apertura, a esta variante tan inusual, es conquistar la casilla C4 y verán cómo su juego es coherente en todo momento para ello. Ahora ya se amenaza dos veces el peón y como esta casilla ya está ocupada por el peón y no puede ser ocupada por el caballo de inmediato, pues B4 atacando el caballo, que ahora ya tiene que retroceder a C2, E6 defendiendo el peón de B4 con el alfil y ahora D4, A5, enroque, alfil E7 y otro golpe posicional muy importante de Carlsen en este momento. Aquí juega D5, que es una jugada que sin duda merece un comentario extra. Este es un recurso bastante típico en las posiciones típicas, valga la redundancia, de la defensa india de dama. Es decir, con estos peones más atrasados en B6 y A7, esta es una idea muy frecuente en muchas partidas. La clave está en que si las blancas aceptan el regalo de un peón, E por D5, están debilitando esta casilla, F5. Entonces, contra E por D5 seguiría caballo D4. Fíjense en que este alfil está indefenso y por tanto el alfil de G2 estaría clavando el peón negro sobre el alfil indefenso de B7. Repito, E por D5, caballo D4. Luego, si las negras quieren mantener el peón, tienen que defenderlo con C6. La posición negra queda un poco fea, mientras que las blancas llevan el caballo a F5, luego este alfil va a F4. Las blancas consiguen un juego francamente muy armónico, muy sano, por el módico precio de un peón. De modo que Vachier-Lagrave rechaza ese obsequio y juega caballo A6. Y esto nos lleva a otro punto
interesante que comentar. Ya les he dicho antes cuál suele ser el inconveniente de avanzar los peones, pero ojo, dejemos claro que avanzar los peones también puede tener muchas ventajas, por ejemplo para atacar. En este caso tiene otra, que es que esta cuña en B4, y dado que el peón de D de las blancas se ha ido ya hasta D5, ha dejado un agujero en C5, de modo que las blancas se han habilitado esta casilla de 4 para su caballo, que como verán es importante, pero las negras cuentan también con la casilla C5. De hecho, las siguientes jugadas fueron caballo D4 y caballo C5. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso en el plan de Magnus Carlsen, campeón del mundo ya desde 2 años antes? Pues otra jugada muy fina, torre E1. Y la idea es muy fácil de ver. Si las blancas juegan aquí E4 y E5, tendrían una ventaja tremenda, ¿no? Con ese centro de peones tan poderoso, con esas cuñas ahí en E5 y D5. De modo que después de enroque y E4, Basier-Lagrave dijo metafóricamente: hasta aquí hemos llegado, yo te bloqueo ahora el centro con E5. Pero claro, eso permite que este caballo salte a F5. A lo cual el francés contestó con D6. Y aquí entramos en uno de los momentos más interesantes de la partida. Carlsen juega alfil G5. Bueno, hasta ahí, digamos, todo normal. O quizá no, porque algunos de ustedes, tal vez los de mayor nivel técnico, se preguntarán: ¿pero esa jugada es buena? Dado que el alfil no está defendido, ¿no permite el típico truco de caballo por D5? Que es efectivamente lo que hizo Basier-Lagrave. Bien, en realidad, caballo por D5 en esta posición no es una buena jugada, como va a demostrar Carlsen brillantemente. Pero entonces cabe hacerse otra pregunta. ¿Es que Basier-Lagrave no vio el siguiente golpe de Carlsen y pensó que el campeón del mundo se estaba dejando un truco de este tipo? Bueno, no les he explicado el truco. Es un truco frecuente porque el caballo, al tomar en D5, está defendiendo su alfil de E7 y como el de G5 está indefenso, si las blancas toman en D5, las negras toman en G5. Y si las blancas toman en E7, el caballo puede retroceder y retomar en E7. Entonces, repito, la pregunta es: ¿Basier-Lagrave pensó que el campeón del mundo se estaba dejando un peón? La respuesta quizás sea afirmativa. Tal vez, no sé, yo no estaba allí en ese momento, no. Tengo una buena relación con Basier-Lagrave, pero no he tenido ocasión de hablarle sobre esta partida en concreto. Quizá Carlsen hizo la jugada alfil G5 muy rápido y entonces Basier-Lagrave pensó que se estaba dejando este truco, porque ¿a dónde quiero ir a parar? Es que resulta difícil pensar en otra posibilidad, porque ahora la jugada, el jugadón de Carlsen es alfil H6. Y lo lógico es pensar que Basier-Lagrave no lo vio, porque si lo hubiera visto, en esta posición, voy a volver hacia atrás, en esta posición no tiene por qué jugar caballo por D5, tiene otras jugadas, digamos, normales, ¿no? Bien, esto es una curiosidad creo que especialmente interesante. Caballo por D5 y, como digo, alfil H6 es realmente una jugada tremenda, una celada estratégico-táctica muy impresionante por parte del campeón del mundo, ¿no? Ahora dudo mucho que haya nada mejor que capturar aquel alfil en H6, porque si no, la captura en G7 va a destrozar el enroque, ¿no? Por tanto, la partida siguió con G por H6, dama G4 jaque. Para evitar el mate en G7 hay que jugar alfil G5, Carlsen retoma el caballo con su peón C, y para evitar que las blancas ganen una pieza con H4 hay que retirar el rey a H8, de tal modo que a H4 se puede jugar alfil F6, ahora caballo E3,
alfil C8, clavando el caballo de F5, dama F3 para desclavarlo, alfil G7. Bien, yo creo que aquí debemos parar un momento para evaluar la posición. ¿Qué es lo que han conseguido las blancas a cambio del peón que han sacrificado? Aparte de que estos peones estén doblados, lo cual el hecho de que las negras no tengan un peón en la columna G es importante porque debilita mucho la casilla F5. O sea, para empezar, las blancas han conseguido la casilla F5, pero tienen otra casilla. ¿Se acuerdan cómo en la apertura les he dicho que el campeón del mundo estaba siendo muy coherente en su juego para debilitar C4? Pues también cuenta con la casilla C4. Los dos caballos blancos son auténticos pura sangre con cuadras de oro a su disposición. Entonces, bueno, ¿qué jugar aquí después de alfil G7? Pues el siguiente paso es mejorar este alfil, que en G2 no hace nada, y el campeón del mundo lo va a mejorar también de manera magistral. Alfil H3, torre G8, alfil G4, dama F6 y alfil H5. Fíjense qué diferencia. Este alfil en G2 no hacía nada, en H5 está magníficamente ubicado, sobre todo porque Carlsen también se había anticipado a lo que va a pasar ahora en la partida, y verán que el alfil en H5 está aún más justificado dentro de unas pocas jugadas. Claro, las negras tienen que mejorar, tienen que reaccionar, tienen que respirar por algún sitio. Entonces Basier-Lagrave encuentra este plan. Primero se deshace de este alfil para eliminar uno de los caballos blancos, dado que los dos son potentísimos, lo cual pues tiene mucho sentido. Alfil por F5, caballo por F5, y ahora hace algo que, sabiendo lo que pasó en la partida, podemos calificarlo como erróneo, pero la pregunta es, vale, ¿y qué haría yo aquí con las negras? Porque no es tan sencillo encontrar un plan que no sea el que ejecutó el gran maestro francés. Él jugó C6, que tiene pleno sentido, ¿no? Porque este alfil, con este peón en C7, este alfil es como una especie de objeto ornamental ahí en G7. Francamente, apenas hace algo útil, ¿no? Si ese alfil amenazase con ser útil, entonces tal vez las blancas en algún momento tendrían que considerar cambiarlo por su super caballo en F5. Pero si no, insisto, es una pieza decorativa. De modo que Basier-Lagrave decide jugar C6, intentando romper el centro para encontrar algún contrajuego. ¿Cuál es el problema? Pues que Carlsen ya ha previsto todo eso, y seguramente esa fue una de las razones por las que llevó el alfil a H5, porque la partida siguió así: D por C6, torre de A a C8, y ahora recicla la dama, dama D1, excelente maniobra, torre por C6, dama D5, magnífica casilla para la dama, que toca la torre, el peón de D6 y el peón de F7. Hay que defender la torre, torre de G a C8, y ahora no hay prisa para tomar en F7, que sería una jugada correcta, pero esta es aún mejor. Torre a D1, se pone en juego la única pieza que permanecía pasiva, se amenaza 3 veces el peón de D6, que es importante, lo defiende Basier-Lagrave con alfil F8, y ahora Carlsen toma en F7. Dama por F7, dama por F7, alfil por F7. Bien, es hora de hacer caja, de hacer recuento. Ahora las blancas han recuperado su peón. Eso en realidad es lo menos importante. Lo realmente importante es que este caballo es, insisto, un auténtico pura sangre árabe de primera categoría, ¿no? Y ese caballo domina a este alfil. Es decir, ese caballo vale mucho más que el alfil de F8.
En cuanto a las otras dos piezas menores, bueno, es verdad que el caballo negro es bueno, pero el alfil blanco es también muy bueno. Está esta debilidad en D5, está el peón débil retrasado en D6, estos peones débiles en H7 y H6. Si sumamos todas esas pequeñas ventajas, en realidad Carlsen tiene una ventaja muy grande. Entonces, Vachier-Lagrave, bueno, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es esta columna abierta con sus dos torres ahí, por tanto intenta aprovecharla y juega caballo A4 tocando el peón de B2, Carlsen lo defiende y así las torres negras pueden penetrar hasta C1. Torre por C1, jaque, rey G2. Bien, ahora el problema de Vachier-Lagrave, entre otros, es que la jugada que seguramente pensaríamos todos como primera candidata, que sería torre B1 para atacar dos veces este peón y entonces que el caballo luego entre por C3, etcétera, no funciona porque contra torre B1 seguiría torre C2, ceder el control de la columna sería letal porque la amenaza torre C8 sería realmente definitiva. Por tanto, Vachier-Lagrave se conforma con jugar caballo C5 y ahora asistimos a una serie de jugadas no especialmente interesantes porque los dos estaban apurados de tiempo y lo que querían era pasar el control de la jugada 40 de la mejor manera posible. Entonces la partida siguió con B3, torre C3, rey H7 y ahora, perdón, he dicho rey H7, no, es rey H3, que es lo que quería decir. Ahora, bueno, hay que maniobrar de algún modo para desatascar un poco la posición negra. Entonces, esto siguió con caballo D7, alfil E6, caballo C5 otra vez, alfil D5, caballo D7 de nuevo. Les recuerdo que estas jugadas no son especialmente interesantes porque se trata de pasar el control. Caballo E3, caballo F6, aquí hay tocando el alfil de nuevo, pero aquí hay un pequeño truco táctico porque después de alfil E6, que es lo que pasó en la partida, no sirve tomar caballo por E4 por caballo D5 y entonces quedan atacados el caballo por parte de la torre blanca de E2 y la torre negra de C3 por el caballo blanco en D5 y ahí las negras perderían material. Por tanto, dado que eso no funciona, pues Vachier-Lagrave juega torre C5, que ahora sí amenazaría tomar en E4, pero entonces caballo C4, rey G7 y Carlsen consolida su posición con F3, sobredefendiendo el peón de E4, entonces caballo E8, torre D2, tocando el peón de D6, caballo C7 amenazando el alfil, D6, alfil G4 y aquí termina la fase, digamos, de transición. Ya han pasado el control y ahora ya la partida se activa muchísimo y empiezan a pasar cosas muy interesantes hasta el final. Vachier-Lagrave ve que mantener una defensa pasiva sobre el peón de D6 realmente no le va a llevar a ningún buen sitio porque las blancas están claramente mejor, sus piezas son más activas, el rey blanco también puede llegar a ser más activo saliendo más adelante por G4, eventualmente F5. No ve eso, no le gusta nada todo eso, quedarse pasivo y por tanto decide jugar de otro modo, que es meter una cuña en A3 y ganar el peón de A2. Lo apuesta todo a esa baza que además tiene muy buen aspecto, como ustedes van a ver, y por eso juega A4, aprovechando que ha expulsado al alfil de la defensa del caballo. A4 obviamente no se puede tomar en A4. Entonces, a eso es a cambio de entregar el peón de D6, caballo por D6, y no solamente el peón de D6, sino que la torre blanca va a entrar por la séptima fila, que también es un factor importante. Alfil por D6, torre por D6 y A3.
Bien, pero aquí es donde Carlsen demuestra que es el campeón del mundo y el número 1 indiscutible del mundo en ese momento. No sé cuánto tiempo invirtió en esta fase de la partida, supongo que bastante, porque insisto, ya han pasado el control de la jugada 40, con lo cual ya no estaba agobiado en el reloj, y entonces se encuentra un plan finísimo, muy profundo, yo diría que diabólico incluso, para contrarrestar esa idea de Vachier-Lagrave de ganar el peón de A2. Y entonces lo que juega es alfil D7, magnífica maniobra, torre C2 y alfil C6. Y bueno, supongo que a ustedes, si tuvieran aquí las blancas, les ocurriría igual que a mí. Se asustarían mucho al ver que les van a capturar este peón de A2 y que este peón de A3 negro estaría a solamente 2 casillas de la coronación en A1. Sin embargo, Carlsen ha visto todo con mucha profundidad y después de torre por C2, torre D7 jaque, parece mejor sacar el rey hacia el centro que arrinconarlo en la última fila, torre por C7 y torre C2, que clava el alfil de C6 y empieza a amenazar con la coronación del peón de A3. Pero Carlsen lo tiene todo previsto, ha visto realmente algo muy profundo. Torre por H7. Ahora obviamente no se puede tomar el alfil por torre por H6 jaque, torre por, y la torre llega a tiempo para cazar al peón de A3. Bien, entonces rey G6 juega Vachier-Lagrave, torre C7 otra vez, y ahora, ojo, no vale A2 porque torre C7 está amenazando este jaque en E8 y después la torre vendría a A7 y tendría todo bajo control. De modo que Vachier-Lagrave juega rey F6 para que el rey no esté en una casilla blanca y así el alfil no pueda dar el jaque. Entonces Carlsen sigue afinando muchísimo y juega H5. Verán ustedes pronto para qué sirve esa jugada tan importante. Y ahora, bueno, las negras tienen que hacer algo y lo que hace Vachier-Lagrave es torre C1, que amenaza, y la amenaza es muy seria, A2, y la torre estaría protegiendo, apoyando la coronación en A1. Pero ¿qué es lo que ha visto Carlsen? Pues lo que ha visto Carlsen es otra vez torre H7, sigue sin valer tomar el alfil y ahora las negras están perdidas porque después de A2 seguiría alfil D5 y no vale la coronación en A1, antes abandonó Vachier-Lagrave, porque contra la coronación sería mate en 2, jaque, rey G5 y torre F5, mate. Yo me pregunto cómo se sentiría Vachier-Lagrave cuando paró el reloj y estrechó la mano del campeón del mundo felicitándole como vencedor. Tengan en cuenta que Vachier-Lagrave, cuando hacemos esta grabación en mayo de 2023, lleva como 10 años en la superélite, entre los 10, 15, 20 mejores del mundo, mucho tiempo entre los 10 primeros, pero es que el campeón del mundo ha pasado por encima de él como una apisonadora. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.